y ya empezamos con la transmisión. Bueno. ¿Comparto la pantalla, querés? Ya se ve. Okay. Como un minuto. Estoy pasando el link a Guille Matei, que me lo pidió. Bienvenidos a todos. Estamos, con la última charla del ciclo regular, como les dije antes. Es un gustazo para mí que hoy se haya enganchado Gastón Giribet. Gastón es profesor del Departamento de Física de la UBA en Exactas, es físico teórico, también su doctorado lo hizo en el IAFE, como varios de los que suelen visitarnos a las astrocharlas. Hizo algunos postdocs interesantes. Creo que estuviste con Maldacena, ¿no? En uno. No sé. Estuve en Princeton un tiempo, sí. Estamos hablando bueno, nada, no lo quiero poner colorado. Igual no se pone colorado fácilmente, Gastón, pero... y también hace poco escribió este librito, no sé si lo están viendo. Sí. Lo escribí con José Edelstein, que está conectado ahí. Cuerdas y supercuerdas, y está José Edelstein, o sea que al final pueden hacerle el encargue, no, mentira. Pero es un libro de divulgación que salió, acá en Argentina salió por editorial RBA. Me vas a hacer quedar mal. Esto va a quedar como que yo te pedí que promocionas el libro, Carlos. No, ya sé que no lo hiciste, pero... No, después me lo tenés que dedicar, así que... y nada, para los que... les aviso que después... a los que vienen asistiendo regularmente, esta vez nos atrasamos con las preguntas, llegaron el fin de semana, las de esta charla serán en 2 o 3 días y ya les avisaremos cuál de las 8 preguntas vamos a seleccionar, y seguramente para los primeros días de diciembre sí les vamos a pedir que nos las respondan para los certificados de asistencia y aprobación. Así que sin más preámbulos y sin seguir haciéndole promoción al libro de Gastón, los dejo con él. Bueno, gracias. Les agradezco a todos los de la UNGS, en particular a Carlos, que fue quien me extendió la invitación, por la invitación para dar esta charla. Como le decía a Claudio y a Carlos cuando hablábamos reciente, un montón de amigos en la Universidad General Sarmiento, y nunca fui a visitarlos, así que les pido disculpas a todos ellos, Rafa González, Lorena, Nicolás, todos. Vale, pero igual me siento como en casa, por eso. Un montón de gente amiga. Bueno, quería contarles un poco ciertos aspectos de los agujeros negros, que son, en mi opinión, y voy a intentar arguir por qué, los objetos más sorprendentes del universo. Pero me quiero centrar en un aspecto particular, porque es mucho lo que hay para decir de estos objetos, desde el punto de vista más especulativo, desde el punto de vista más observacional, desde el punto de vista de mecánica cuántica, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad general. Hay muchos aspectos, muchas aristas por las cuales uno podría enfocar en una charla sobre agujeros negros. Yo me voy a enfocar en algo que paradójicamente no es aquello en lo que más trabajé, pero es una de las cosas en las que estoy interesado en trabajar ahora, y que tiene que ver un poco con lo observacional, con lo que sería astrofísica relativista, en el sentido más fuerte de la palabra astrofísica, en el sentido de observaciones sobre fenómenos que ocurren en las inmediaciones de astros muy densos, ya agujeros negros, ya estrellas de neutrones o objetos que comparten una similitud entre ellos, que es el hecho de que son tan densos, o tan rápidos, o de campos gravitatorios tan fuertes, que hacen que uno no pueda
sacarse encima los efectos de la relatividad y tenga que tener en cuenta los efectos de la teoría de la relatividad general. Así que voy a intentar enfocar mi charla en eso, en los aspectos observacionales, pero si alguien tiene preguntas de cualquiera de los otros aspectos, estoy contento de discutirlos. Pero déjenme empezar por la pregunta que se impone, que es primero, ¿qué es un agujero negro? Sobre todo, muchos de ustedes saben qué es un agujero negro mucho mejor que yo. He visto algunas caras por ahí, lo que estoy diciendo es verdad, y otros no lo sabrán, así que les pido paciencia a los primeros. Para un poco que estemos todos en la misma página, quiero aclarar qué es un agujero negro y dejar de lado algunas falacias que a veces en las que se suele incurrir cuando uno hace divulgación. Los agujeros negros son astros. Hasta donde sabemos, todos los agujeros negros que hemos observado fueron astros alguna vez, fueron estrellas que al morir, algún tipo de estrellas, que son la minoría de las estrellas, pero aún muchas, la mayoría de las estrellas no terminan siendo agujeros negros, pero muchas de ellas sí, que al morir terminan formando estos astros. Estos astros tienen un campo gravitatorio tan intenso en su superficie que impide que la luz los deje. O sea, el campo gravitatorio hace que la luz gravita, y la luz siempre gravita, pero cuando los astros tienen un campo gravitatorio muy, muy intenso en sus superficies, impide que la luz los deje. Y por ende, todo lo que esté adentro de ellos también no puede dejar el astro. Ahora bien, como según la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es un límite infranqueable en la naturaleza, si la luz no puede dejar estos astros, nada puede hacerlo, nada puede abandonar su interior. Es decir, ningún tipo de radiación ni de emisión, nada puede abandonar el interior de los agujeros negros ni su superficie. Esto hace que estos objetos, de alguna manera, se desconecten causalmente. El interior de estos objetos se desconecte causalmente del exterior, porque nada puede llevar información de adentro hacia afuera, nada puede portar esa información. Pero antes de describir esto un poco más de detalle, déjenme aclarar que, si bien especulaciones sobre astros de este tipo, o sea, repito, astros con campos gravitatorios tan fuertes que impide que la luz los deje, datan desde fines del siglo XVIII, precisamente John Michell en la década del 80 del siglo XVIII, y luego Laplace en la década del 90 del siglo XVIII, ya especulaban con la idea de que astros así podían estar por ahí. Es más, especulaban con que quizá la mayoría de los astros eran de tal naturaleza, y quizá la mayoría de los astros eran invisibles para nosotros. Si bien esto, como digo, data del siglo XVIII como especulación, incluso cuantitativa, no solamente especulaciones, digresiones, así, cogitaciones muy especulativas, sino con cálculos y todo. Cálculos que, de hecho, no son bastante precisos, sobre todo los de Mitchell. No fue sino hasta comienzo del siglo XX, más precisamente hasta 1915, 1916, para ser más preciso, que estos astros aparecen en la forma en la que nosotros los entendemos hoy. Los agujeros negros, vale decir, son una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein. La teoría de la relatividad general de Einstein fue formulada de su manera definitiva el 25 de noviembre de 1915, hace 2 días más de los 5 años. Y lo que nos dice la teoría de la relatividad, y esto es esencial para entender los agujeros negros, lo que nos dice la teoría de la relatividad es que permite repensar la interacción gravitatoria entre los cuerpos. Esto que está acá describe, por ejemplo, el Sol y la Tierra en torno al Sol, o si se quiere, la Tierra y la Luna en torno a la Tierra, lo que fuera, un astro en torno a otro. Permite repensar la interacción gravitatoria, ya no como una fuerza newtoniana que oficia entre los dos astros que están uno siendo atraído por el otro, sino en términos de curvatura del espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según la teoría de la relatividad, una imagen no del todo precisa, pero bastante aproximada de lo que la teoría de Einstein describe, es que el espacio-tiempo es una suerte de ente dinámico, el escenario en el cual transcurren los fenómenos físicos, que siempre había sido pensado como algo inamovible. Ya uno tomara desde el punto de vista sustancialista, como Newton, o relacionalista, como Leibniz, como fuere, uno pensaba que el espacio-tiempo es el escenario en el cual ocurren los fenómenos. Ahora, desde Einstein entendemos que ese escenario en realidad se ve a su vez afectado por el movimiento de los fenómenos en él. No solamente los astros se mueven en el espacio, sino que el espacio se mueve debido a la presencia de materia. Según Einstein, entonces, la teoría de la interacción gravitatoria
no es una fuerza newtoniana, sino es la curvatura que el astro gravitante ejerce sobre el espacio-tiempo, y el otro astro no hace sino ceñir su trayectoria a esa curvatura. Es decir, la interacción gravitatoria se ve en términos de deformación del espacio-tiempo, una deformación propinada por el astro gravitante y que eso fuerza una dada trayectoria del otro astro, que a su vez en sus inmediaciones, como se ve acá, también curva el espacio-tiempo. Ese es un problema muy complicado porque las ecuaciones que describen este curvarse el espacio-tiempo en términos de la materia, las ecuaciones de Einstein, son ecuaciones complicadas desde el punto de vista matemático. Pero son unas ecuaciones que exactamente nos dicen cómo es esa curvatura del espacio. Ahora esto es interesante por varias razones, pero en particular porque la luz, en cuanto transeúnte del espacio-tiempo también va a sentir esta curvatura. Es una forma directa de darse cuenta que la luz también gravita, independientemente de que está formada por partículas sin luz, los fotones, la luz también ve esta curvatura del espacio-tiempo. Esto hace que, este es Einstein escribiendo exactamente estas ecuaciones, las ecuaciones de Einstein, que dice cómo es la curvatura del espacio-tiempo dada una distribución de materia en él. Entonces, esto nos muestra que en particular la luz se va a ver afectada por la presencia de un astro gravitante porque este curva el espacio y la luz va a sentir esa curvatura. Ahora bien, Einstein escribió en 1915, el 25 de noviembre de 1915, sus ecuaciones, que decía, bueno, si uno me da tal distribución de materia, este será el campo gravitatorio, esta será, lo que es decir, lo mismo, la curvatura del espacio-tiempo. Ahora bien, unos meses después, en 1916 ya, este personaje que está acá, otro físico alemán, que se llamaba Karl Schwarzschild, es gracioso porque el nombre Schwarzschild significa como escudo negro, ¿no? Justo este es el padre de los agujeros negros, no tiene nada que ver con el nombre, porque el nombre se lo pusieron 50 años después. Bueno, este muchacho dijo, bueno, a ver si este Einstein está en lo cierto, y él escribió unas ecuaciones para el campo gravitatorio, repensado en términos de curvatura del espacio, pero escribió estas ecuaciones, bueno, las voy a resolver. Una cosa es escribir unas ecuaciones y otra cosa es encontrar sus soluciones. Y empezó por el caso que por un lado es el más simple, pero por otro lado es el más interesante, que es el caso de un objeto esféricamente simétrico. Se hizo la pregunta, según las ecuaciones que escribió Einstein, ¿qué campo gravitatorio generaría, qué curvatura del espacio generaría un objeto esféricamente simétrico? Es la pregunta más sencilla, porque es el objeto más simétrico, y cuando uno resuelve ecuaciones empieza por los casos más simétricos, son más fáciles, pero por otro lado es el más importante porque, ¿qué sino un objeto simétrico, esféricamente simétrico, es importante para entender el campo gravitatorio? Si las estrellas, hasta donde sabemos, tienen esa forma, o aproximadamente esa forma. Así que Schwarzschild se hizo esa pregunta. Según la ecuación de Einstein, ¿cómo curva el espacio? ¿Qué campo gravitatorio genera un objeto esféricamente simétrico? Y se dio cuenta de que había una peculiaridad, que si el astro, el objeto esférico, ya sea esto una estrella, un planeta o lo que fuere, tiene una densidad, tiene una relación particular entre su masa y su radio, tiene una densidad lo suficientemente grande. Ahora voy a hablar un poco de las densidades porque a veces se suele exagerar con eso, pero si tiene una densidad muy grande, curvarse el espacio llega a un límite que, por decirlo de alguna manera, se desgarra. El espacio-tiempo no es que se haga infinito ahí, ni que se haga infinita su curvatura, ni nada por el estilo, la curvatura sigue siendo finita, pero de alguna forma se genera un recorte tal que para escapar de esa superficie que está dibujado por este disco negro acá, para escapar de la superficie de este astro hacia afuera, para remontar esta pendiente que describe un poco la curvatura de este espacio, se necesitaría como mínimo la velocidad de la luz, y uno no puede alcanzar esa velocidad. Es decir, Schwarzschild mostró que si un astro no tiene mucha densidad, el campo gravitatorio está dado por una fórmula que explica la órbita de los planetas. Ahora, si tiene mucha densidad, entonces el espacio-tiempo, la curvatura de ese espacio-tiempo es tan fuerte que se desgarra y desconecta causalmente lo que pasa ahí adentro de lo que pasa afuera. Recordemos, ¿qué significa desconectar causalmente? Significa que nada de lo que está adentro puede llevar información a lo que pasa afuera. Sí, algo que esté afuera puede caer, pero nada de lo que está adentro puede llevar ningún tipo de información a lo que está afuera. Esto es asombroso por varias razones, pero en primer lugar, por lo siguiente. Otro aspecto matemático de la teoría de la relatividad general, y uno sobre el que se suele enfatizar, hacer hincapié cuando uno la cuenta, en particular haciendo divulgación,
es que el tiempo y el espacio entran en sus ecuaciones como en cierto pie de igualdad. No es que sean lo mismo, el tiempo es el tiempo y las coordenadas del espacio son las del espacio, pero sí es cierto que son de alguna manera matemáticamente inescindibles. En las ecuaciones el tiempo y el espacio entran de manera muy, muy simétrica. Esto hace que si el espacio, según la teoría de la relatividad, se curva en las inmediaciones de un objeto gravitante, incluso al nivel de desgarrarse en esa superficie del astro, entonces también al tiempo tiene que pasarle algo, también tiene que haber un curvarse del tiempo. Entonces uno se puede hacer esta pregunta, ¿qué es el curvarse del tiempo? Ya entendí que es el curvarse del espacio, ¿no? Esa suerte de desgarrarse y generar un horizonte de eventos, un horizonte de sucesos, adentro del cual lo que ocurre no puede nunca mandar información o enviarle nada de lo que pasa afuera. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Bueno, el curvarse del tiempo es un poco más escurridizo de ser pensado, pero se puede expresar de la siguiente manera. Según la teoría de la relatividad, el tiempo pasa más lento en las regiones del espacio donde el campo gravitatorio es más intenso. Esto es decir, por ejemplo, me gusta esto como ejemplo para entender por qué nos parece tan difícil asequir este concepto. Pensemos en nuestra habitación, más o menos entre el piso y el techo hay 3 metros de distancia. El piso está más cerca del centro terrestre que el techo, muy poquito, pero 3 metros más cerca. Por ende, en el piso, el campo gravitatorio es más intenso. Entonces, según la teoría de la relatividad, el tiempo pasa más lento en el piso que en el techo. En efecto, pasa más lento, no es que hay una cuestión mecánica de los relojes que se estropean, no, en efecto pasa más lento el tiempo en el piso respecto al techo. Esta observación, de hecho, se comprobó en 1959 experimentalmente. Y no con 3 metros de distancia, pero solamente con 20 metros de distancia, desde el sótano hasta el tercer piso de un edificio, que es el laboratorio Jefferson de Harvard. Pony Repka, director de tesis y alumno, se pusieron, grosso modo, midieron cómo pasaba el tiempo en el altillo y en el subsuelo, y en efecto comprobaron que este efecto de la teoría de la relatividad es cierto, se comprueba experimentalmente. En una habitación como la nuestra, por ejemplo, un reloj en el piso atrasa 1.000 millonésima de segundos por cada año respecto al del techo. Es inapreciable, 1.000 millonésima de segundos por cada año, pero medible, es decir, es inapreciable para nuestros relojes, pero no con un reloj atómico o como el experimento de Moss-Bauer que hicieron Pony Repka. Ya desde 1959 uno tenía tecnología, antes del láser, uno tenía tecnología para medir eso. Bueno, esto a escalas terrestres, ya se ve ese efecto. Si queremos enfatizar esto, por ejemplo, un GPS, que los satélites del GPS están a mucha altura, el tiempo allá pasa más lento que acá. Perdón, más rápido que acá, porque acá estamos más cerca del centro terrestre, entonces hay más campo gravitatorio. Y de hecho, si uno no tuviese en cuenta esa corrección relativista necesaria para sincronizar con los relojes, uno comete errores de 10 kilómetros por cada día. O sea, quiero decir, es apreciable. Cada vez que uno se toma una cerveza con un amigo, necesita tener en cuenta la relatividad, este paso del tiempo distinto a escalas terrestres. Ahora, cerca de los agujeros negros, este efecto, este fenómeno, es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque los gradientes de campo gravitatorio entre su superficie y estar un poquito alejado de ellos es enorme. Tan grande es que el campo gravitatorio es tan intenso en la superficie que el tiempo en la superficie de los agujeros negros se detiene por completo. Acá a escalas terrestres vemos que atrasa unas 1.000 millonésimas de segundos por cada año. En un agujero negro el tiempo en la superficie se detiene por completo. Entonces, de alguna manera, esto es sorprendente porque hoy, como sabemos, y de eso voy a hablar, hay agujeros negros en nuestra galaxia, en particular hay uno enorme en el centro de nuestra galaxia, o sea que cabe decir que en el centro de nuestra galaxia hay una región en la cual el tiempo se encuentra detenido. O sea, desde el punto de vista conceptual esto es muy fuerte, pero encima es más interesante si uno entiende que estos objetos, hoy sabemos, y tenemos mucha evidencia de que existen, de que están en todos lados, de que están en nuestra galaxia, de que a pocos miles de años luz de aquí hay alguno, de que también están en los centros de otras galaxias, y que de hecho tienen un aspecto paradojal. Por un lado son oscuros, son extremadamente fríos, son silentes, a veces andan por ahí, uno no lo sabe, vagando la galaxia, pero por otro lado, y este es el aspecto paradojal, están aparejados a los fenómenos más violentos, más energéticos, más rápidos, calientes y luminosos del cosmos, ¿no? Pero antes de entender, esto es lo que las ecuaciones nos dicen que según la teoría de la relatividad puede pasar, es decir, estos astros que son tan densos, que
la luz no puede dejarlos y el tiempo se detiene en su superficie. Muy sorprendente, pero la pregunta es, ¿existen o no? Entonces, repito, es importante la línea histórica, ¿eh? Esto es como posibilidad matemática de las ecuaciones de Einstein, como predicción de la teoría de la relatividad. Estos son objetos que se empezaron a pensar en 1916. Recién, unas décadas después, en 1930, la gente recién se pudo responder la pregunta de cómo podían formarse, porque una cosa es que las ecuaciones permitan que algo exista en la naturaleza y otra cosa es que eso se dé, porque para que algo se dé no tiene solamente que estar permitido por las ecuaciones, por las leyes de la física, sino que estén dadas las condiciones iniciales para que se diera. Y estas condiciones iniciales recién se entendieron en la década del 30. A partir de 1930 hasta la década diría que hasta los 60 no se entendieron bien. Primero con el trabajo de algunos pioneros como Chandrasekhar, Volkov, Lifshitz, en particular Oppenheimer, Schneider, un montón de astrofísicos que entendieron cómo estos objetos se podían formar. Y déjenme dar una idea de más o menos. Esta es una foto de una estrella. En particular esta es el Sol. El Sol no va a ser un agujero negro porque no tiene suficiente masa, pero es una foto que tengo a mano, así que voy a usar esto. Las estrellas todas se parecen mucho, así que vamos a... Bueno, algún astrofísico me va a matar por lo que acabo de decir, pero bueno, grosso modo. Es una bola de gas. Una estrella es una bola de gas que se autoaprieta por su propia gravedad y adentro hace fusión nuclear. Por ejemplo, toma el hidrógeno y lo aprieta, hace helio, y eso libera fotones que chocan mucho porque es muy opaco adentro y tardan entre 10 a la 5 y 10 a la 6 años en salir a la superficie, y eso es lo que nos llega hasta nosotros. Y luego sigue quemando el hidrógeno que tiene, y luego quema el helio que tiene, y luego va haciendo una secuencia que la gente, los astrofísicos estudian y conocen muy bien. Por supuesto, lo que le pasa a una estrella depende de qué tipo de estrella sea, cuánta masa tiene, cuánta metalicidad tiene. Hay todo un bestiario interesante para estudiar acá, pero digo, enfoquémonos en este croquis, ¿no? Uno tiene una bola de gas que está apretada. ¿Apretada por qué? Por su propia gravedad. Y eso genera presión, porque yo tengo una bola de gas y la aprieto. Eso de hecho es bastante peligroso. Eso se llama una bomba. Tengo una bola, la estoy apretando y empieza a hacer fusión nuclear y empieza a emitir, tiene mucha presión. Entonces está esta competencia entre la fuerza gravitatoria que ella misma se ejerce y la presión que sus componentes ejercen. Bueno, hay una competencia en esto y dependiendo de la estrella, de su tamaño, de su masa inicial, de la metalicidad, de un montón de detalles, esto puede terminar de diferentes maneras. En particular, algún tipo de estrellas termina en lo que se conoce como una supernova, que es una explosión. También hay diferentes tipos de supernova, diferentes tipos de explosiones. Entonces, si la estrella es lo suficientemente grande, termina en una explosión de supernova. Esta explosión de supernova libera mucho material hacia el exterior, pero queda algo. Y depende de la masa de ese algo que quedó. Si hay suficiente masa luego en ese carozo, en ese detrito que quedó, sigue colapsando gravitatoriamente. Pero ahora ya sin material nuclear como para sostener esa presión, porque liberó mucho material. Entonces, si lo que quedó tiene 2,5 veces la masa del Sol, el doble de la masa del Sol, se convierte en lo que se conoce como una estrella de neutrones. Ahora, si tiene más masa que, por ejemplo, 3 o 4 veces la masa del Sol, ya ni siquiera es una estrella de neutrones, sigue colapsando, la gravedad es más fuerte que la presión de Pauli, típica de un montón de neutrones, y colapsa y forma un agujero negro. Es decir, a partir de la década del 30, 40, ya entendemos no solamente que la teoría de la relatividad permite que estos astros muy densos existan, sino que ahora entendíamos también una genealogía estelar para cómo se pueden formar. Los agujeros negros son predichos por la teoría de la relatividad, y la astrofísica nos muestra que serían formados tras la muerte de algunas estrellas. Y lo que queda, entonces, luego de una supernova lo suficientemente masiva, es un objeto totalmente oscuro, por definición, porque nada de lo que ocurre ahí adentro puede escapar, porque para hacerlo requeriría una velocidad superior a la de la luz, lo cual es imposible, según la teoría de la relatividad. El premio Nobel de este año, de física, la mitad de él, que se lo dieron a 3 físicos, la mitad para Roger Penrose, que es el que está en la foto, y la otra mitad compartido entre 2 astrofísicos, de los que voy a hablar después, se dio precisamente a quien dio la descripción más precisa y general de la formación ineluctable de un astro, de un agujero negro, luego del colapso gravitacional, si tiene suficiente masa.
Penrose mostró, para ser más preciso, que incluso independientemente de si uno hacía suposiciones sobre simetría, sobre si el colapso de la estrella era exactamente simétrico o no, inevitablemente uno iba a formar, si tenía lo suficiente masa, un agujero negro. Y no solamente eso, sino que en el centro de ese agujero negro, o mejor dicho, en alguna región adentro del agujero negro, iba a existir lo que se conoce como una singularidad. Una singularidad es un punto en el cual las leyes de la física se quiebran. A veces la gente suele decir que la singularidad es que un lugar donde, adentro del agujero negro, donde la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita. Puede ser eso, pero hay otra forma de singularidad también. Lo cierto es que Penrose mostró que los agujeros negros, este colapso gravitacional que formaba agujeros negros, siempre se iba a dar, incluso si uno pensaba que en lugar de ser esféricamente simétrica, la estrella tenía forma de papa, igual colapsaba. Sino que mostró también que adentro de los agujeros negros inevitablemente surge una singularidad, surge un punto donde las leyes de la física pierden predictibilidad. Este es el trabajo de Penrose de los 60, por eso decía antes que la formación estelar de un agujero negro llevó desde los 30 hasta los 60 de ser entendida totalmente, y creo que fue, me permito decir que fue Penrose quien dio como el sello final a esta discusión. Por eso es que en la leyenda del premio Nobel que se le otorgó hace un mes, dice, por mostrar que los agujeros negros son una predicción robusta, independientemente de suposiciones de simetría robusta, de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y eso es lo que dice acá al final de su trabajo. Dice el colapso, entendido como el colapso de una estrella, sin asumir ningún tipo de simetría, de si la estrella es esférica o tiene una forma oblonga o lo que fuere, siempre se da, digamos, ¿no? Este es el aporte de Penrose que tiene que ver con el premio Nobel de hace un mes. Ahora bien, si estos astros, entonces, sabemos que las leyes de la física los predicen, sabemos que hay una genealogía para darles origen, y sabemos que estas supernovas, estas explosiones ocurren por ahí, bueno, busquémoslos, esa es la pregunta. Ahora, la pregunta tiene una respuesta, tiene una contrapregunta, que es, ¿cómo buscar algo que por definición es oscuro? ¿Qué querés ver, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, es cierto, es un problema porque en sí no se puede ver, pero sí uno puede inferir su existencia a partir de todo lo que pasa en sus inmediaciones. Entonces la pregunta relevante en física, astrofísica para muchos es, ¿qué esperamos ver como signatura de la existencia de estos astros para inferir su existencia a partir de lo que ocurre en sus inmediaciones? Por ejemplo, uno sabe que cuando hay un astro tan denso como un agujero negro debe serlo si tiene la masa estelar, entonces primero tiene que aparecer, si hay suficiente materia en las inmediaciones, va a empezar a acretar materia, va a ser un torbellino de energía. Esa materia va a empezar a acretar y va a empezar a caer dentro del agujero negro. Según la teoría de la relatividad general, hay una mínima órbita muy cercana a la que es estable. Más allá de ella, todo cae adentro del agujero negro. Entonces, cuando uno se va acercando a esa órbita estable, la densidad del espacio es muy, o sea, el astro es muy denso, es pequeño, entonces quiere decir que se puede acercar mucho a la materia cerca de él. Se acerca tanto que las densidades son grandes y hay mucha fricción, entonces se ioniza y genera un plasma. Entonces eso es muy luminoso. Por eso decía yo que es un poco paradójico. El astro per se es infinitamente oscuro, pero lo que pasa en torno a él es justamente son los fenómenos más luminosos que uno conoce en la naturaleza. Estamos hablando de 10 a la 40 y tantos watts a veces de emisión. Entonces, uno esperaba estos discos de acreción, una suerte de halo incandescente en torno al astro, y después unos jets por ciertas inestabilidades que ocurren. Es interesante cómo se generan estos jets, tampoco está del todo entendido, pero bueno, tiene que ver con otra cosa relacionada con algo que pasa acerca de los agujeros negros, se conoce como ergosfera. Hay ciertas inestabilidades que generan estos jets, no necesariamente exactamente perpendiculares, pero muchas veces perpendiculares al jet. Entonces, está bien, uno no ve el agujero negro, pero con semejante espectáculo montado en torno a él, si uno ve estas cosas, empieza a juntar evidencia. Y las evidencias observacionales sobre la existencia de los agujeros negros datan del comienzo de la década del 70, pero no fue sino hasta casi los 90 que la gente empezaba a tomárselos muy seriamente. En particular esto es un dibujo, pero esto que veo ahora es una fotografía. Y en efecto uno ve en la fotografía, ve este jet. Este jet que está acá parece un jet pequeño,
pero es mucho más grande que la Vía Láctea. Este es el centro de una galaxia que queda a 53 millones de años luz de nosotros, se llama M87, Messier 87, y este es un jet. Messier 87 es una galaxia muy grande, mucho más grande que la Vía Láctea. Y este jet tiene el tamaño de la galaxia, como mínimo, de esa galaxia. Entonces uno ve que este tipo de signaturas raras, estos discos de acreción, jets, materia incandescente, con energías altísimas, y otros efectos más, se ven en los telescopios, ¿no? Eso es una imagen tomada por el Hubble. Entonces uno especula con que ahí adentro de ese halo incandescente, que sea de materia acumulada y plasma ionizado cerca de, bueno, plasma ionizado es un poco redundancia, cerca del agujero negro, uno cree que ahí adentro hay un agujero negro. Y ahora vamos a hablar de qué se sabe hoy. Esto es una foto de más de 10 años. Bueno, esto es una película, es en cámara rápida, estos son 16 años de fotos, del centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario. Acá son estrellas, esto es en infrarrojo, esta es una estrella, que tiene unas 14 veces la masa del Sol, y miren la órbita que hace en el centro galáctico. Esta órbita muestra que en el centro galáctico, acá, en la constelación de Sagitario, hay un enorme astro. Enorme, es invisible, no hay nada, uno no ve nada, pero puede inferir la masa que tiene de la velocidad que toma esta estrella al pasar cerca en el perihelio, ¿no? Esta estrella, como decía, tiene 14 veces la masa del Sol, más o menos, así que uno puede inferir esa velocidad y encuentra que es una porción notable, es un 60avo de la velocidad de la luz. Entonces uno infiere la masa de este astro, y acá en el centro de la Vía Láctea, este es el centro de nuestra galaxia, hay un astro de más de 4 millones de masas solares, o sea, 4 millones de veces la masa del Sol, que está ahí y no emite absolutamente nada. Esto es mucho más convincente que ver discos de acreción y jets. ¿Por qué? En particular porque los jets en los centros galácticos, la única explicación son agujeros negros. Pero jets en otros astros de menor masa pueden ser agujeros negros o pueden ser también otros astros como estrellas de neutrones. Entonces, ahora, ver películas siempre es más convincente que cualquier otra cosa. Y esta es, diría yo, hasta el 2018, si alguien me preguntaba, esta era la evidencia más notable, más impresionante, de la existencia de agujeros negros. Entendamos de vuelta, lo pongo una vez más, este es el centro galáctico, este es el movimiento de estrellas durante 16 años, la órbita entera son 16 años, y uno ve en efecto, sin dudar, lo que esta estrella, que se llama S2 o S02, depende de cómo, pega toda esta vuelta, y acá, en el centro, hay un enorme astro de 4 millones de masas solares que no emite absolutamente nada. Encima, cada tanto, pasa alguna nube de gas por ahí y emite rayos X, que son el último grito de esa nube al caer dentro del agujero negro. O sea que hoy sabemos que ahí hay un astro que es un agujero negro. Estos son los dos astrofísicos que Hensel y Guess, que ganaron la otra mitad del premio Nobel hace un mes, justamente por la observación de las órbitas de estrellas en el centro galáctico, que dan cuenta de la presencia del agujero negro ahí. Entonces, para entender un poco la física que uno puede aprender de eso, no solamente saber que hay agujeros negros en el centro de nuestra galaxia, lo cual no es poco, porque en particular, como decía al principio, es saber que en alguna parte de nuestra galaxia, en la superficie de este astro monstruoso de 4 millones de masas solares, el tiempo se encuentra detenido. Pero hay mucho más que uno aprende. En particular, uno puede ver que cuando pasa cerca del astro, la estrella esta, noten que la estrella tiene una órbita muy elíptica. O sea, va lento arriba, pasa muy rápido, vuelve, se aleja mucho en un perihelio y luego pasa rasante. Entonces, cuando pasa muy cerca, la estrella se ve un poco más roja que cuando está más lejos. Esto es comprobación de otro fenómeno que ya había mencionado en la relatividad general, que es que el tiempo pasa más lento en la cercanía de un objeto que tiene campo gravitatorio muy intenso. ¿Por qué? Porque el color de la luz es la forma en que la luz expresa el paso del tiempo. Cuando el tiempo va más lento, se corre al rojo, porque el tiempo va más lento. Entonces, como el rojo tiene menor frecuencia, es vibrar el campo gravitatorio más lento que cuando está lejos. Entonces, en marzo de 2018, o sea, hace casi 3 años, menos de 3 años, el grupo Gravity de Alemania verificó que en efecto cuando pasa rasante, hay 2 efectos relativistas que se suman, que la estrella va muy rápido y que pasa muy cerca de la región del campo gravitatorio muy intenso. Ambos efectos confabulan para que
la estrella tenga un tinte rojizo que en efecto se observa en los telescopios cuando pasa cerca respecto a cuando está lejos. Esto comprobaba un poco este fenómeno relativista. Este fenómeno, aparte el corrimiento al rojo que experimenta la estrella cuando pasa cerca, es exactamente el predicho por la teoría de la relatividad. La estrella cuando pasa por ahí abajo alcanza unas velocidades enormes, digamos. Alcanza más o menos unos 5.000 kilómetros por segundo. ¿No? 5.000 kilómetros por segundo es, como decía antes, un 60º de la velocidad de la luz. Es que todavía es menor que la velocidad de la luz, pero empieza a ser apreciable los efectos relativistas. Y está como, piensen que está a 120 unidades astronómicas. Esto es como unas pocas veces la órbita de Neptuno. Esto tiene, grosso modo, el tamaño del sistema solar, ¿no? Esta órbita. Un poquito más que el sistema solar. Perdón, Gastón. Una Sí. unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. O sea, Claro, una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. Por eso esto más o menos es como 3 veces la órbita de Neptuno. Para que tengamos idea, este tamaño se acerca tanto como grosso modo el tamaño del sistema solar. Entonces, este es uno de los efectos de la teoría de la relatividad que uno observa mirando el centro galáctico. Es importante porque si bien Paul y Repka habían estudiado esto así, en una torre en Harvard, en Cambridge, es interesante saber que son las mismas leyes las que rigen la física en el centro galáctico, que queda a 26.000 años luz de nosotros, ¿no? Es comprobar la teoría de la relatividad a 26.000 años luz de nosotros. Por otro lado, hay otros efectos relativistas que uno verifica observando esta órbita, y es el hecho de que si uno mira una órbita entera son 16 años, pero ahora, como los astrónomos vienen observando esto desde la década del 90, ahora tenemos más de una órbita para chequear. Y en efecto uno ve que cuando pega la vuelta, no recorre exactamente el mismo camino que antes. La órbita no es exactamente elíptica, sino genera un corrimiento del perihelio, que también es predicho por la teoría de Einstein, y que si bien había sido observado ya el mismo año de la relatividad, 1915, había sido explicado en realidad, había sido observado mucho antes, había sido explicado por el mismo Einstein para la órbita de Mercurio. Esto, de vuelta, es mostrar que las mismas leyes rigen la física a 26.000 años luz de distancia. Entonces, la mitad del premio Nobel de este año se dio exactamente a estas observaciones del movimiento de estrellas del centro galáctico, justamente por la cantidad de física que nos permite aprender, nos permite verificar un montón de efectos de la teoría de la relatividad y también saber cosas de ese agujero negro, saber qué masa tiene, porque es la única forma de saber que está ahí. El objeto es negro, entonces la única forma de saber que está ahí es inferir su existencia a partir de la dinámica que ocurre en sus entornos, ya sea el disco de acreción, que este agujero negro no tiene, o la dinámica de estrellas cerca de él. Entonces, el centro galáctico, Sagitario A estrella, es el nombre del agujero negro porque queda en la constelación de Sagitario, es el centro galáctico, es un agujero negro de 4 millones de masas solares, un poco más que eso, ¿no? Y uno estudia el comportamiento de esta estrella es la que hablábamos recién, en torno a él. Entonces, sabemos que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro enorme, de 4 millones de masas solares, es decir, sabemos que en nuestra galaxia en el centro hay un objeto en cuya superficie el tiempo se encuentra detenido y cuyo interior no nos puede dar información, nada puede salir. Pero lo interesante es que no es solo en nuestra galaxia donde hay, y no es solo en nuestra galaxia donde hemos visto estos astros. En particular, en otras galaxias, esta es una aproximación a una galaxia que es la galaxia que hablábamos antes, Messier 87, que queda a 53 millones de años luz, o sea, 2000 veces más lejos que el centro galáctico. Y en esa galaxia, que era esa del jet que mostraba antes, uno encuentra que dentro de ese halo incandescente que habíamos visto antes, en efecto uno ve esto. Esto es una fotografía tomada en abril del 2017 y hecha pública en abril del 2019. Por eso decía yo que si me hubiesen preguntado antes de 2019 cuál era la evidencia más notable sobre la existencia de agujeros negros, hubiese dicho esa película sobre el centro galáctico. Hoy yo diría que es esta. Esta es en efecto una fotografía de un agujero negro. Ahora no solamente vemos estos halos incandescentes, estos jets, estos discos de acreción, y inferimos entonces a través de las ecuaciones magnetohidrodinámicas acopladas a las de Einstein, que ahí tiene que haber un agujero negro, sino que hay una foto. Esto es un agujero negro de muchísimo más. Este agujero negro tiene 6,6 mil millones de masas solares.
Para que tengamos en cuenta el tamaño de este agujero negro, grosso modo, es mayor que el sistema solar. El sistema solar tiene más o menos este tamaño, por decir algo. Esta es la silueta, el agujero es negro, no emite nada. Es la silueta de un agujero negro recortada sobre el fondo del halo de luz que lo envuelve, ¿no? Esta es una figura interesante, y el escrutinio de la forma de esta imagen, de, por ejemplo, la asimetría, de por qué hay más luz de un lado que del otro, eso da cuentas de que el astro rota, de ahí uno puede inferir el eje de rotación, que son más o menos 17 grados respecto a la dirección en la que estamos viendo. Puede inferir de su tamaño la masa, porque antes de tomar esta fotografía, había una discusión de un factor 2 acerca de la masa de este astro. Hoy sabemos que tiene 6,6 mil millones de masas solares. Uno puede saber muchas otras cosas. Si tiene una forma nefroidal, es otra evidencia de su rotación. Y también la pregunta que cabe es si las ecuaciones de Einstein son correctas, o si las ecuaciones de Einstein son correctas, pero hay un tipo de materia que desconocemos. O sea, ¿es un agujero negro o no? Era una pregunta que podían haber sido otras cosas. Hay muchos físicos que están investigando, en particular, desde antes del advenimiento de la revelación de esta imagen, pero a partir de ella más todavía, ¿cuán seguros estamos de que lo que estamos viendo es un agujero negro? ¿Qué otro tipo de materia o distribución de materia cerca de los centros galácticos pueden dar imágenes de este tipo? ¿O qué otro tipo de imágenes pueden dar? Hay otros astros exóticos que uno puede imaginar, aparte de los agujeros negros, que darían otro tipo de imágenes. En particular, con un estudiante de la UBA muy bueno, que se llama Pedro Schmidt, estábamos tratando de tratar de entender algunos otros tipos de distribución de materia, cómo se distorsionarían estas imágenes si hubiese otro tipo de materia en torno a estos astros. ¿Por qué? Porque en realidad uno se sorprende de lo bien que ajusta la imagen a la teoría de la relatividad general. Es decir, cabe decir que con la precisión, con la resolución con la que se tiene hoy, esto encaja perfectamente con las predicciones de la teoría de la relatividad general, lo cual es remarcable. Entendamos que esta fotografía es la fotografía de algo que ocurrió hace 53 millones de años a 53 millones de años luz de acá. Comprobar que las mismas ecuaciones rigen la física en semejantes condiciones a tal distancia es per se interesante, ¿no? Pero para entender un poco cuán difícil puede ser ver esta fotografía, pensemos que la resolución angular para ver esa foto es equivalente a ver un Playmobil en la superficie lunar. Ese es el tipo de precisión que se necesita para ver esa imagen y que estos astrónomos lograron. Es decir, es un astro que tiene el tamaño de nuestro sistema solar, pero que está a 53 millones de años luz. O sea, el tamaño de nuestro sistema solar a escalas intergalácticas es nada, empalidece al lado de 53 millones de años luz. De hecho, empalidece tanto como ver la altura, como empalidece la altura de un Playmobil al lado de la Luna. Es exactamente el mismo tamaño. O también uno puede pensar que es lo mismo que ver un átomo a 1 metro de distancia. Eso es más o menos la resolución angular que uno necesita para ver esto. ¿Cómo se logra, no? Entonces, la pregunta es eso. ¿Cómo se logra ver esa imagen? Y para los que saben un poco de óptica, recordarán que cuando hay un problema con la luz, que es el hecho de que no tiene que ver con mejorar mi telescopio, pulirlo mejor, hacerlo más lindo. No. Hay hay un borroneo que va a venir de toda imagen, que tiene que ver con la difracción, que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz. Hay un borroneo inherente al hecho de que la luz es una onda. Entonces, por mejor que sea mi telescopio, no puedo escapar de ese borroneo, salvo que agrande mi telescopio. Por eso los telescopios buenos son grandes, realmente son buenos, son grandes, porque hay un borroneo propio que tiene que ver solamente con el color que estoy mirando y la resolución angular. La única forma de zafar de ese borroneo, que tiene que ver con la naturaleza ondulatoria de la luz, es hacer un telescopio más grande. Para ser más preciso, el tamaño del telescopio tiene que ver con la longitud de onda, de la frecuencia que estoy mirando, el color de la luz que estoy mirando, y la resolución angular, que acá es extremadamente pequeño. Porque ya digo, es como ver un Playmobil en la superficie lunar, es un ángulo muy, muy pequeño. Si este ángulo es muy, muy pequeño, esto va a ser enorme. Entonces uno se hace la pregunta,
¿qué tamaño tiene que tener el telescopio para ver esta imagen? Bueno, la respuesta es el tamaño del planeta. Ese es necesitamos un telescopio del tamaño del planeta. Ese era el problema que estos tipos se enfrentaban. Ahora, esto es un problema grande, pero afortunadamente Shep Doeleman, que es el director del Event Horizon Telescope, esta colaboración que tomó esta imagen del agujero negro, tipos muy inteligentes, se dieron cuenta, no podemos hacer un telescopio tan grande, pero podemos usar a todo el planeta como un telescopio virtual, haciendo trabajar a muchos radiotelescopios en tándem en una frecuencia que es óptima para ver este astro, que son más o menos unos 230 GHz, radiofrecuencia. Uno puede sintonizar, hacer trabajar en tándem estos radiotelescopios y generar que el planeta se convierta entonces en un radiotelescopio. Entonces, hoy el Event Horizon Telescope tiene todos estos telescopios funcionando. Cada uno de estos, por ejemplo, acá en Atacama hay 66 radiotelescopios, ¿no? Entonces acá tenemos a Hawái, tenemos en Estados Unidos, en México, en Groenlandia ahora, no estaba funcionando cuando tomaron esa imagen, pero acá sí, en Europa y en el Polo Sur. Todos esos telescopios están funcionando en tándem y están formando un radiotelescopio del tamaño del planeta. Y entonces uno tiene estos diferentes radiotelescopios en el Polo Sur, en diferentes lados, trabajando para mirar esto. Shep Doeleman, que es el director del Event Horizon Telescope. Entonces, esta gente lo que hizo fue ser capaz de ahora darse cuenta que, en efecto, lo que especulábamos que acá era un tejido espaciotemporal que se recortaba, como decíamos antes, en efecto, ahí hay lo que esperábamos. Hay una foto que predice, pega perfectamente con lo que la teoría de la relatividad general nos dice que un agujero negro sería, según sus ecuaciones. Hace una perfecta, al menos hasta el rango de precisión que tenemos, la teoría, la simulación y la observación, quedan perfectamente. Entonces, hoy sí creemos, hoy tenemos fotografías, uno puede dudar de las fotografías también, puede volverse todo lo cartesiano que quiere, dudar de lo que quiera. Lo cierto es que hoy tenemos una observación directa, tenemos películas de estos astros, tenemos fotos de estos astros, tenemos detecciones de ondas gravitacionales, de perturbaciones en el espacio-tiempo que choques de estos astros generan, tenemos un buen entendimiento de su dinámica. Esta es una de las mejores simulaciones de agujeros negros que hay, por ejemplo, para que entendamos cuán raro puede ser lo que uno ve, ¿no? Esto para que veamos esta imagen medio extraña, es ver un agujero negro y un disco de acreción, este disco de materia, totalmente desde Ecuador. O sea, esto sería como mirar el agujero negro y un disco totalmente en el Ecuador. Ahora, como vemos, acá parece como que el disco pasara por arriba. Ese es un efecto totalmente óptico. El disco en realidad pasa por atrás. Pero la emisión de la parte trasera del disco, como el campo gravitatorio generado por el astro, por el agujero negro es tan fuerte, también curva la luz y hace que termine yendo hacia nosotros. Entonces lo que estamos viniendo por ahora es un espejismo de lo que este astro nos ocultaría en realidad. Es el disco pasando por el ecuador de la parte de atrás. Y lo mismo pasa por abajo, la luz que pasa por abajo también se ve afectada gravitatoriamente y llega a nosotros. Por eso vemos que acá la luz va para un lado y acá va para el otro. No son sino espejismos, una suerte de deflexión de la luz, del lente gravitacional producido por el astro, y que hace que nos permita ver su espalda, digamos, ¿no? Recordarán la foto de la película esta Interestelar, como a mí no me gusta la ciencia ficción, pero digo, esta foto vale la pena remarcar que está muy bien, porque está basada en estas simulaciones. Estas simulaciones, si bien son nuevas, así, con tanta precisión, para mí lo que es notable es que hayan sido hechas a mano, asistida por computadora, pero muy poco, en la década del 70. Un tipo se hizo puntito por puntito, se calculó esto. Es muy difícil hacer estos cálculos porque cuando el agujero negro rota, las órbitas no son ni siquiera ecuatoriales. En la relatividad general, cuando el agujero negro rota, cuando el astro es rotante, las órbitas ya no permanecen en un plano. Entonces es muy complicado integrar esas. Son de personas integrables, y esta persona se hizo el cálculo preciso de lo que vería ópticamente Jean-Pierre Luminet en la década del 70. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué otras cosas sabemos de los agujeros negros? Sabemos que hay en nuestra galaxia, tenemos una película del centro galáctico, sabemos que hay en otras, tenemos una fotografía de uno que queda a 53 millones de años luz de nosotros. Ahora, ¿cuán grandes pueden ser? ¿Cuán energéticos pueden ser? ¿Desde cuándo están en el universo? Bueno, este para mí es el que más me gusta. Este es un dibujo porque el que más me gusta está extremadamente lejos, entonces no se puede ver, a pesar de ser el más grande de todos.
se llama TON 618, queda en esta constelación, y es un agujero negro que está al borde de ser lo máximo que la teoría nos permite que sea, que es el máximo, yo creo que el límite sería 10 a las 11 masas solares. Este tiene 6 por 10 a las 10 masas solares. O sea, estamos hablando de 10 a las 10 masas solares, ¿no? Genera un campo gravitatorio muy intenso en su superficie, muy, muy intenso, que hace que dispare lo que se conoce como un cuásar, está en el centro de una galaxia, la galaxia queda tan lejos que no podemos verla con ningún telescopio ni nada. Lo que vemos es la luz que genera el centro galáctico. ¿Por qué lo vemos? Porque son 10 a la 40 watts. O sea, emite 10 a la 40 watts. O sea, el astro es extremadamente oscuro, no puede emitir nada por definición, nada puede salir de ahí, pero genera un plasma incandescente tan fuerte, de unas inestabilidades hidrodinámicas tan fuertes, que hace que salga un haz de materia que no llegó a entrar, un poco antes sale disparada, y eso no llega a la Tierra. Entonces es un cuásar, y tiene 10 a la 40 watts. Este es uno de los astros, este es el astro más luminoso del universo, hasta donde sabemos, y tiene una masa, decía, de casi 10, o sea, más de 5 por 10 a la 10 masas solares. Está al borde, es el astro, es ciertamente el agujero negro más grande que se conoce. A mí me encanta por muchas razones, es un astro súper interesante este. Pero cabe decir una cosa, hoy no solamente sabemos que hay agujeros negros en nuestra galaxia, a 2.000 años luz o 3.000 años luz de acá, en el centro galáctico a 26.000 años luz hay uno de 4 millones de masas solares, a 53 millones de años luz hay otro, que hasta donde vemos cumple perfectamente las ecuaciones de Einstein, la relatividad general vale también allá, a 53 millones de años luz, con una resolución angular que hace 10 años creíamos que era imposible. Sabemos todo eso, pero todo lo que sabemos de ellos hasta ahora, que mencioné hasta ahora, está relacionado con verlos. A pesar de ser invisibles, vemos lo que pasa en sus inmediaciones. Verlos en un sentido amplio, verlos en el infrarrojo, las estrellas esas en torno al centro galáctico en el infrarrojo, verlos en el radio, en la frecuencia de radio, la imagen del centro de M87 es una imagen en radiofrecuencia, 230 GHz, verlos en algunos emiten en visible, como este astro con 618, muchos agujeros negros emiten mucho en rayos X y en rayos gamma. El agujero negro no, pero lo que pasa en sus inmediaciones sí, ¿no? El agujero negro nunca emite lo que pasa en sus inmediaciones. Pero todo eso es luz, diferentes frecuencias, pero luz. Visible o no visible, pero luz. Ahora, lo interesante de los agujeros negros es que son los únicos astros que hemos visto emitir no solamente en luz, sino en otras interacciones de la naturaleza. O sea, uno sabe que en la naturaleza hay 4 fuerzas fundamentales. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la gravitatoria y el electromagnetismo. Todas las demás, todas las fuerzas que uno conoce son alguna combinación de esas. La fuerza nuclear fuerte es la que mantiene a los protones juntos adentro de un núcleo. El electromagnetismo todos sabemos lo que es, la gravedad también. La fuerza débil es la que está atrás de la desintegración beta, por decirlo de alguna manera, es lo que mantiene un protón y un electrón durante 11 minutos formando lo que se conoce como neutrón, ¿no? Antes de que se desintegre. Entonces, esas fuerzas están asociadas a la emisión de partículas, ¿no? Así como la fuerza electromagnética está asociada a la emisión de fotones, de luz, ¿no? Y eso es lo que veíamos en los agujeros negros. Los rayos X que emiten la luz que los viste, que los cubre, los rayos gamma, la radiofrecuencia, la luz visible. Ahora, también sabemos de ellos a través de otras interacciones, como por ejemplo la gravitacional, no solamente la luminosa, la electromagnética, sino también la gravitacional. Por ejemplo, el LIGO, que es este detector de acá, o en Virgo, en Estados Unidos y en Europa, estos son interferómetros hechos con láser que detectan la vibración misma del espacio-tiempo que sacude, que genera cierta interferencia. O sea, lo que mide este interferómetro de mucha precisión, alguna vez habría que hablar solamente de esto, porque es interesantísimo cómo funciona esto, pero
y también las dimensiones que tiene, no solamente de tamaño, sino la potencia del láser. Bueno, es muy interesante esto, o la precisión que uno requiere es muy interesante per se. Pero lo interesante es que LIGO y Virgo son interferómetros que detectan la misma vibración del espacio-tiempo. Como decíamos antes, la gravedad es curvatura del espacio-tiempo. Entonces, si supongamos que en una galaxia lejana, dos agujeros negros están en órbita, haciendo una espiral y terminan colisionando y formando un agujero negro más grande, eso genera una perturbación muy energética del espacio-tiempo. Si bien los dos agujeros negros terminan formando un solo agujero negro, todo ese vaivén es gravedad, deformando el espacio-tiempo de diferentes maneras, y genera unas ondas gravitacionales que se propagan, que no son luz, sino la misma vibración del espacio-tiempo. Es decir, eso es detectar ondas gravitacionales, y eso es lo que hace LIGO. O sea, es decir, ahora escuchamos a los agujeros negros, los vemos en luz y en el espectro electromagnético, pero también escuchamos este vibrar del espacio-tiempo. Pero no solamente eso, sino también, esto es digamos, electromagnético, gravitacional, sino también sabemos de los agujeros negros a través de otra fuerza, que no es ni la electromagnética ni la gravitacional, sino la fuerza débil nuclear. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que sienten los neutrinos, o que genera los neutrinos, que son partículas de muy baja masa, y sin carga eléctrica, y casi no interactúan con la materia. Entonces es muy interesante intentar ver cómo cómo ver un neutrino, ver es interactuar con él, si estas partículas casi no interactúan con la materia, cómo hacer para capturar uno. Bueno, la idea es, por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo, pero todas tienen un mismo principio, es tratar de ver uno en muchísimos que vienen, ya que grosso modo no interactúan casi nada, pero ese casi es, si me tiras muchísimos, puedo capturar uno. ¿Cómo hacer eso? Uno tiene que ver grandes volúmenes y detectar en esa lluvia de neutrinos uno o dos nada más. Eso se logra, por ejemplo, de varias maneras. Hay varios observatorios de neutrinos, pero por ejemplo este es IceCube, que está en la Antártida. En la Antártida esto tiene un montón de detectores adentro, en el hielo, que están ahí expectantes y cada tanto ven la traza de un neutrino que pasó. Eso no es sino síntoma de muchísimos, miles de millones de neutrinos que pasaron, solo uno queda atrapado ahí, por ese casi interactuar. Ahora, lo interesante de esto es que cuando a veces pasan neutrinos de muy energéticos, y que vienen de direcciones extrañas, no vienen de arriba, sino que vienen de abajo, por ejemplo. Uno tiene que estudiar mucho la lluvia de neutrinos y los ángulos y las energías, y ver qué correlato hay en el cielo que pudo haber dado origen a una lluvia de neutrinos. Y en particular, no hace mucho tiempo, se encontró un correlato muy fuerte entre ciertos eventos de neutrinos detectados por IceCube y la emisión de ciertos blazars, que son como quasars, que son grosso modo rayos que llegan a la Tierra generados por agujeros negros que están en galaxias lejanas con núcleos activos. Entonces podemos decir que hoy sabemos que los agujeros negros están, pero encima los vemos con diferentes fuerzas de la naturaleza. Los vemos con la electromagnética, los vemos con la gravitacional, y los vemos también con la fuerza débil. Todas estas formas de ver ya no son la luz en todos sus espectros, sino también de maneras radicalmente distintas. Entonces creo que hoy sí queda muy poca evidencia, yo diría que ninguna, muy poca duda, yo diría que ninguna, de que estos agujeros negros existen, y hasta donde sabemos, existen y son descritos perfectamente por la teoría que conocemos, que es la de la relatividad general. Así que bueno, yo me quedo con esto como resumen. Uno de los premios Nobel de este año fue justamente por mostrar que en el centro de nuestra galaxia está este monstruo de 4 millones de masas solares, que si bien es pequeño comparado con los otros que andan en otras galaxias, es uno de los objetos más interesantes para detectar, para seguir estudiando. Bueno, eso es todo. Amigues. Excelente charla, la verdad que genial. Acá Carlos Covelia tiene una pregunta. El límite de 10 a la 11 masas solares, ¿por qué es límite y de qué? ¿Qué hay si hay algo con masas aún mayores? No, bueno, no hay nada con masas mayores. Los límites, mirá, hay una pregunta interesante de cómo se forman estos astros enormes. Uno me va a decir, no, ya lo explicaste, dijiste que se forman a través de la muerte de estrellas. Bueno, pero guarda, porque las estrellas no tienen tanta masa. Las estrellas pueden tener 3 veces la masa del Sol,
5 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol, 50 veces la masa del Sol, pero no miles de veces la masa del Sol. Entonces, ¿cómo puede ser que se formen astros de tanta masa? Bueno, la idea hasta donde entendemos es que en realidad hay algunas preguntas abiertas, sobre todo desde el último año, pero la idea hasta donde entendemos es que los agujeros negros se forman primero con masas de 15 veces la masa del Sol, 4 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol, luego van acumulando materia y se hacen cada vez más grandes y alcanzan estas masas enormes. Hay que esperar mucho. Bueno, siempre uno calcula cuánto hay que esperar, cuánto es la densidad que había y de estrellas, en qué momento empezaron. Pero el punto es que nosotros sabemos que hay agujeros negros supermasivos, de estos que tienen miles de millones de masas solares, desde muy temprana época del universo. De que el universo tenía menos de 1000 millones de años, cuando recién había estrellas. Las estrellas aparecen en el universo en los varios centenares de millones de años. Antes no había estrellas. Entonces la pregunta es, ¿hubo tiempo para haber formado por agregado de agujeros negros tan masivos, tan temprano en el universo? Bueno, todavía hay una ventana en la cual los modelos dicen que sí, pero guarda, porque hay un límite para masa. No podés, en ese tiempo que tenés una cantidad de masa que podés apretar, no muchísimo. Entonces, eso te da un límite de cuán grande vos podés creer que puedan llegar a ser agujeros negros tan lejanos. ¿Por qué lejanos? Porque si vos los ves muy lejos, es que estaban así en ese momento, ¿no? Si vos ves algo que pasa hace 100 millones de años, luz de acá, si decir, la luz tardó 100 millones de años en llegar hasta acá. Entonces vos estás viendo lo que era hace 100 millones de años. Entonces, la pregunta que te haces es, esos agujeros negros que existían y ya eran supermasivos, cuando el universo tenía el 10% de la vida que tiene hoy, cuando tenía 1000 millones de años, no 14.000 millones de años como hoy, ¿tuvieron tiempo de formarse por agregado de otros tan rápido? Bueno, sí, hasta ahora, hasta donde entendemos, sí. Pero no cualquier cosa pudo haber sido formado. No es que podés formarte algo de 10 a la 18 masas solares. Eso es un poco... No hay nada que sea más masivo que un agujero negro, que sea un solo astro, ¿no? Por supuesto, las galaxias son más masivas que un agujero negro, ¿no? La Vía Láctea, por ejemplo, tiene como más de 10 a las 11 masas solares. Pero si hablamos de un astro individual, los agujeros negros son los más masivos. Buenísimo. Yo hoy muteé algunos y le saqué el video para aumentar el streaming porque lo sentía con interferencia, pero si quiere alguno hacer pregunta y habilitarse audio y video, si le vemos la cara, háganlo, no, todo bien. Acá te manda Carlos, gracias, excelente la charla, muy clara y súper interesante. Ángela Fernández te agradece. Estoy mirando en YouTube, que está ahí el Guille Matei, mirando, pero... Grande Guille. No, una pregunta interesante sería también, hay una especulación relacionada con la pregunta de antes, ¿no? Hay una especulación sobre qué otro mecanismo pudo haber dado origen a agujeros negros. Solamente se forman a través de la muerte de una estrella. Entonces, desde hace, en particular desde 2015, se revitalizó una vieja idea, que es que quizá algunos de ellos, algunos sí nacen a partir de la muerte de estrellas, si lo sabemos. Después si me interesa por decir por qué sabemos, no solamente teóricamente, sino observacionalmente, que se da esta cadena de una muerte de una estrella que deviene un agujero negro. Pero también está la posibilidad de que algunos sean lo que se conoce como primordiales, es decir, que hayan ya venido desde el comienzo del universo. Así como, por ejemplo, el hidrógeno, mucha parte del hidrógeno, mucha parte del helio, un poquito del berilio, un poquito del litio vienen del comienzo del universo. Quizá también agujeros negros se pudieron haber creado. Hay ciertas cotas, no pudieron haberse creado demasiados, y si se crearon demasiados no muy poco masivos, porque si no se han evaporado, bueno, hay un montón de cotas. Pero una posibilidad también es que algunas semillas que dan origen a eso se hayan dado desde antes de que existan las estrellas. Ya hubiesen venido desde el principio. Hay un montón de investigación reciente en estos agujeros negros primordiales como una posibilidad también. Raúl pregunta, ¿en una galaxia solo puede haber un solo agujero negro o pueden coexistir más? Bueno, es una buena pregunta. Mirá, en las galaxias, típicamente, ahora sí hablamos de las excepciones. Las galaxias difusas, las enanas, pueden no tener, o no sabemos si tienen,
Bueno, las galaxias grandes, todas tienen un agujero, hasta donde sabemos, todas tienen un agujero negro supermasivo en el centro. Supermasivo significa millones de masas solares, como el de la Vía Láctea, miles de millones de masas solares, como el M87, o decenas de miles de millones de masas solares, como TON 618. Pero también la Vía Láctea, que tiene 4 millones de masas solares en el centro, tiene otros que están dando vueltas por ahí, pero esos tienen masa de estrellas. 4 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol, esos están por ahí dando vueltas. Entonces la Vía Láctea, por ejemplo, tiene varios, sabemos que tiene varios. Tiene uno solo supermasivo en el centro, pero después tiene otros a 3.000 años luz de acá, hasta Cygnus X1, que es un agujero negro. Hay otros, este año había salido una especulación sobre que había uno a 1.000 años luz nada más. Pero bueno, a pocos miles de años luz hay agujeros negros, pero esos son más pequeños, tienen unas pocas veces la masa del Sol. De hecho, uno espera que haya muchísimos en cada galaxia, muchísimos. Pero uno supermasivo. Nico Rocha pregunta si los agujeros negros supermasivos se formaron ya en la galaxia o la galaxia se forma alrededor de estos. Es una muy buena pregunta. Mira, hay una cosa sugerente, ¿no? Que es que hay una relación de masa entre la galaxia, mejor dicho, una parte que se conoce el bulge de la galaxia, con la masa del agujero negro que alberga. Hay una relación lineal. ¿Podría ser casualidad? Entonces, pero no se entiende por qué. Entonces, pero esto nos induce a pensar es que tiene que haber un importante rol desempeñado por el agujero negro en la formación de la galaxia, ¿no? Porque de alguna manera están correlacionadas esas cosas, ¿no? No está muy claro cómo, pero la formación de la galaxia parece estar de alguna manera muy correlacionada con el tamaño del agujero negro que hospeda en su centro. No se entiende bien cómo. Pregunta, te escuché decir, corregime si te malinterpreté, que hay alguna especulación acerca de que todo el universo podría, de algún modo, ser un agujero negro. ¿Podés ampliar? ¿Yo dije eso? Así dice Guille. Capaz que tomando una cerveza con Guille alguna vez. No, sí, puede ser que haya dicho, voy a decir las cosas que se parecen a eso. Hay dos cosas que uno puede decir, que son las dos sorprendentes. Una es, si uno se enfrenta a un agujero negro y cae en él, yo entro en un agujero negro, si el agujero negro es muy pequeño me refiero 3 veces la masa del Sol, un agujero negro estelar, me estira todo y me muero antes de entrar. Pero si un agujero negro es muy grande, de hecho no pasa nada, puedo entrar y no siento nada, solo que no puedo salir nunca más, pero puedo entrar y... Entonces pongamos un observador que cae a un agujero negro supermasivo y entra, está adentro. Ahí, según la teoría de la relatividad, cuando uno cruza este horizonte de eventos, cuando pasa esa línea de la cual ya no puede salir, cuando cruza dentro del agujero negro, hay un intercambio entre lo que pasa entre las coordenadas temporal y la coordenada espacial. Uno puede mostrar en las ecuaciones que se intercambia el tiempo y el espacio. Entonces, lo que un observador desde afuera ve, que es un agujero negro acercándose hacia uno, porque yo estoy cayendo en el agujero negro, cuando entras ves una cosa totalmente distinta, y es un universo que se va comprimiendo, al revés que el que nosotros vivimos, que se expande, un universo en el que se va comprimiendo y a tiempo finito se contrae todo y desaparece. O sea que adentro del agujero negro, si un observador cayera, vería algo muy parecido a un universo, pero no que se expande, sino una especie de universo que va para atrás. Esa es una relación que hay entre el interior de un agujero negro y el universo. Otra relación es, bueno, ¿qué es un agujero negro? Bueno, es un objeto con tal densidad, qué sé yo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la densidad del universo? Por ejemplo. La densidad de todo el universo, ¿es la de un agujero negro? ¿Es menor o es mayor? Porque si es mayor o igual, el universo es en sí un agujero negro. Entonces uno puede hacerse la cuenta, puede decir, ¿cuánto es el tamaño del universo observable? 10 a la 26 metros de radio, o sea, un volumen de 10 a la 79 metros cúbicos. ¿Y cuánta materia hay ahí adentro? Tenés en cuenta la energía oscura, la materia oscura, y da casi la densidad crítica. Da casi como que sí. Es sugerente esa relación también, pero no es estrictamente un agujero negro. Pero es sugerente que casi da como si nosotros viviésemos adentro de uno. Eso habré dicho, puede ser.
Sí, ahí dice. Si estaba sobrio, dije eso. Guilla. Después tenemos un mensaje de alguien que sabe, José Stein. Hace un par de años se descubrieron miles de agujeros negros cerca del centro de la Vía Láctea, y en el chat manda un link para Nicolás, que había preguntado. Si cliquean en el chat, les aparece el link, así pueden chusmear un poco también. Sí, eso que dice José es un resultado bastante nuevo, es muy interesante. Habían visto como había evidencia de que había un montón de agujeros negros que estaban probablemente acretando hacia, orbitando muy cerca de Sagitario Estrella, y eran un montón de agujeros negros de bastante masa, mucho menor que la de él igual, pero muchísima cantidad. Sí, eso es para completar un poco la respuesta. En efecto, acá da una buena definición de acreción. Es como un pogo alrededor de Sagitario A. Exactamente. Bueno, no sé si quieren seguirle preguntando un poquito más a Gastón. ¿Puedo hacer una pregunta yo? No sé. Bueno, entonces no hago nada. Dale. Siempre hay una discusión, o en alguna época hay una discusión sobre por qué investigar estas cosas que están tan alejadas de lo cotidiano, de la realidad y todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo se me ocurre, o quería preguntarte, para poder estudiar esto, vos decís que se usó el planeta Tierra como si fuera un gran radiotelescopio, un gran telescopio. Eso implicó usar tecnología ya existente, adaptar tecnología ya existente, desarrollar alguna cosa nueva. No sé si vos estás al tanto de eso o no. Sí, Más que nada porque justo, tenemos muchos estudiantes de ingeniería, nosotros tenemos 3 carreras de ingeniería y algunos de los asistentes son estudiantes de ingeniería, para que vean que esto también tiene aplicaciones, ¿no? Sí, bueno, no sé si esto tiene aplicaciones, pero las aplicaciones para ver esto, digamos. Después, Sí, si bueno, queremos sí, a la primera perdón. pregunta, que es más difícil de responder, yo puedo dar mi opinión. Es más difícil de responder de manera políticamente correcta, pero voy a dar mi opinión después. Vamos a hablar de lo de la ingeniería. En efecto, hay mucho que se hizo de esto. Lo interesante de esta observación es que los tipos no hicieron nada. Fue puramente, fue darse cuenta que están estos radiotelescopios ahí, y dijimos, hagamos, estos tipos dijeron, pongámoslos a hablar entre ellos, ¿no? Lo cual es no trivial. Primero, sincronizar estas cosas es no trivial. Los relojes atómicos que se necesitan, funcionan, necesitas superfluidos para llevarlos a casi cero absoluto para que funcionen, sincronizar los rayos. Digo, por ejemplo, para darte una idea, en 2016 me acuerdo que se había quemado el del Polo Sur, justo. O sea, justamente, se necesita la criogénica necesaria para que funcionen los relojes atómicos. Es notable. Otra cosa interesantísima es la cantidad de datos que necesitas para hacer esto. La cantidad de datos, por ejemplo, el problema es cómo transportar esos datos. La cantidad de datos necesaria es un rack de memoria sólida en un avión, no podés llevarla online. Entonces eso también es un problema, porque había que depender en qué momento podés tirar el avión desde el Polo Sur hasta acá. Digo, la cantidad de datos necesaria para hacer esto es transportable solamente físicamente. Para que se den cuenta, la imagen es una imagen que te la bajás en Google, digamos. Pero los datos necesarios para formar esta imagen, el disco rígido, grosso modo, para no hablar de petabytes, porque no todo el mundo le importa cuántos son decenas de petabytes. Imagínense en qué mide la memoria cualquier persona normal, en películas que te entran en la laptop. Esa es la forma de medir. Bueno, imagínense todas las películas filmadas por la humanidad en los últimos 150 años. Todas, documentales, todas, absolutamente todas. La última de Sofía Coppola, que no me gustó tanto, o Lost in Translation, las de Cantinflas, todas. Todos los documentales, los de tu cumpleaños de 15, todo eso, lo metes en un disco rígido, bueno, todavía te queda más de la mitad libre. O sea, ese es el tipo de información necesaria para formar esta imagen. Una imagen que ahora sí te la mando por WhatsApp, pero digo, la cantidad de informática atrás de esto fue
notable. Pero lo interesante, por otro lado, es que no hubo que armarse 16 radiotelescopios nuevos. Se usaban, bueno, el de Groenlandia se terminó después, hay mucha tecnología que sí se hizo, pero fue más ingenio y adaptación que gastar tanta guita como hacerse 66 radiotelescopios como los de Atacama. Eso ya estaban hechos. Eso es lo interesante. Fue increíble, es una gran logística, y Jeff Doleman es un enfermo de laburo, un tipo que labura, o sea, yo lo vi laburar todos los días en esto. Todos estos tipos, ojo, son centenares de tipos trabajando. Yo digo Jeff Doleman porque es el director, pero toda la gente de Event Horizon Telescope trabajaron en esto de manera incansable. O sea, y estos tipos están trabajando en esto desde 2008, ¿no? Por otro lado, ¿no? Cuando todavía no estaban terminadas cosas con las que luego terminaban laburando. Estos proyectos son de largo aliento, ¿no? Uno empieza a hacer estas cosas sabiendo que habrá tecnología para, ¿no? Es interesantísimo. Pero ya digo, ¿no? Es ver en radiofrecuencia, pero es ver un Playmobil en la Luna, ¿no? O sea, esa resolución angular. Es notable. Ahora, ¿por qué? La pregunta es de por qué uno estudia esto que está alejado de la realidad. En realidad habría que deconstruir qué significa realidad. Esto para mí es lo más real que hay, ¿no? Estos astros están ahí. De hecho, miden 6.000 millones de masas solares. Si uno dice la realidad en el sentido más de filosofía del siglo XX de la palabra, ¿no? De realidad más cercana a la nuestra, digamos, como definición de realidad per se, uno podría decir, bueno, qué sé yo, la misma razón por la cual un tipo estudia para conocer el mundo en que vivimos, no sé, yo creo que lo maravilloso de esto es justamente que no son ese tipo de cosas que no creo que necesiten ser defendidas desde un punto de vista pragmático, ¿no? Ahora, hay una cosa con esto, ¿no? A nadie le pregunta a un pianista por qué toca el piano, ¿no? Nadie hace, no digo que sea exactamente lo mismo, pero hay mucho paralelismo que uno podría trazar entre una cosa y la otra, ¿no? Esto es conocer el mundo en el que vivimos, entender cómo funciona la naturaleza, darnos cuenta que en el centro de nuestra galaxia el tiempo se encuentra detenido, darnos cuenta que la teoría de la relatividad general es la misma con la que nos ayuda a no perdernos con el GPS y tomarnos una cerveza con un amigo, vale para describir lo que hace un astro a 53 millones de años luz de acá, que las imágenes que estamos viendo son tan antiguas que partieron su viaje que hoy detectamos en el momento en el que los Himalayas se estaban formando. Entender que el universo comenzó hace 14.000 millones de años, e incluso responder preguntas tan simples como ¿por qué la noche es oscura? ¿No? Si es que hay tantas estrellas ahí, aunque estén lejos. Preguntas de ese tipo, sí, quizá responderlas poco tengan que ver con hacer microondas mejores o peores, pero me parece que yo creo que la mejor respuesta que uno puede dar es enumerarlas, más que dar una explicación para cada una de ellas. Buenísimo. José comenta que, bueno, el wifi tuvo que ver con la de text, ¿cómo es que dice? Bueno, el wifi existe gracias a los agujeros negros, y nos tira ahí un link. Yo sé a qué se refiere, tienes razón. Sí, uno puede dar un montón de ejemplos de ese tipo, ¿no? Del protocolo de información de HTTP, cuando uno busca algo en internet, en realidad existe gracias a la física de partículas y así sucesivamente. A mí igual ese tipo de defensas no las creo, son correctas, pero no las creo necesarias, y si no fuese así, igual valdría la pena, ese es el punto. Carlos Covelia, que preguntó bastante, también decía, por el placer del conocimiento mismo. Maximiliano pregunta, ¿el tiempo que tardaría en comprimirse el espacio para el observador que se encuentra dentro del agujero negro, que usted mencionó como finito, depende de la densidad del agujero negro o sería independiente? No, sí depende. Es una buena pregunta, sí.
Sí, depende de todas las propiedades del agujero negro, de la masa. Lo que pasa es que todas las propiedades del agujero negro están relacionadas. El tamaño es proporcional a la masa, la densidad es inversamente proporcional al cuadrado de la masa, el tiempo de evaporación es proporcional al cubo de la masa, pero sí, depende de eso. Y Horacio Salomón tiene otra pregunta. ¿Cuál es el mecanismo de evaporación de un agujero negro que mencionaste en la radiación de Hawking? ¿Qué tan cierto es que un agujero negro no emite información? Pero no lo mencioné, pero está bien. Me llama la atención porque acá hay gente que habló conmigo en otro momento. Sí, no, es una buena pregunta. No, los agujeros negros en realidad uno dice que no emiten nada, pero eso es según la física clásica. Cuando uno tiene en cuenta los efectos de la mecánica cuántica, los agujeros negros emiten por un proceso muy abstruso, que es muy indirecto. No es que necesariamente escape algo de ahí. Sino que el campo gravitatorio es muy intenso y genera, a ver, según la mecánica cuántica, el vacío en realidad no es tal, sino que es un constante chisporrotear de partículas y antipartículas que se crean y se aniquilan constantemente. Uno puede, de hecho, mostrar eso, está relacionado con algunas cosas, ¿no? Bueno, muchas de ellas medibles. Ahora, en las inmediaciones de un agujero negro, este constante crearse y aniquilarse de pares se puede ver entorpecido, porque si está el horizonte de eventos y la antipartícula entró al agujero negro, pensemos pares de fotones, por ejemplo, son su propia antipartícula. Un fotón entró al agujero negro y el otro quedó afuera, como ya no puede salir, no puede volver a aniquilarse, y entonces el fotón que quedó afuera, huérfano de su compañero para aniquilarse, sale despedido. Entonces un observador externo vería como esa suerte de fotones huérfanos viniendo hacia uno, como si el agujero negro fuera una suerte de ente incandescente. Y una temperatura extremadamente baja, muy, muy baja. Los agujeros negros más calientes son de 0,1 microkelvin de temperatura, casi el cero absoluto, pero no nula, es decir, ve una suerte de fotones que vienen hacia ahí. Entonces, esa suerte de fotones, el agujero negro, en crear este par, en absorber en la otra partícula, gasta energía y se va evaporando. Pero tarda muchísimo tiempo. Para que te des cuenta, un agujero negro para evaporarse tarda 10 a las 67 años. O sea, 57 órdenes de magnitud más que la entera historia del universo. Entonces todavía no se evaporó ninguno. Pero ese es el mecanismo. Es un mecanismo, como ven, bastante indirecto. Emite un par de fotones, atrapa uno, gasta energía al atrapar uno, pierde energía, entonces va a evaporar. Pero es muy frío, entonces es muy persistente, pero muy lento en evaporar. Muchísimas veces, muchísimos órdenes de magnitud la del universo. Bueno, Macarena, ya sé que te he respondido, te iba a preguntar de eso. Okay. José, no sé si querías hacer algún comentario cuando pusiste ahí con el intento de medir la radiación de Hawking. No, era sobre el anterior. Ok. Después, Diego Sotillo pregunta, al respecto de lo que comentabas, el entender el espacio-tiempo dentro de un agujero negro como un universo que se contrae. He leído una analogía, justo hay un comentario, no sé si originalmente es de Unruh, donde se puede entender el interior del horizonte como una catarata o cascada de espacio-tiempo que cae hacia la singularidad a una velocidad mayor que la de la luz. Claro, sí, es una analogía como para a veces se suele usar para contar cómo es un agujero negro. Decíamos que es un objeto que escapar de ahí necesitas como mínimo la velocidad de la luz, pero como nada tiene más que la velocidad de la luz, nada puede escapar. Hay otra analogía que es esa, que es pensemos como el agujero negro como una suerte de sumidero de agua que va cayendo, una alcantarilla donde se va todo el agua. Bueno, en un momento, cuando estás todavía con un botecito lejos de la alcantarilla, te compras un motor y te alejas de la alcantarilla. Pero llega un momento donde el agua está fluyendo a una velocidad tan grande que la velocidad que necesitaría el bote para escaparse sería la de la luz. Entonces ya es inevitable que vas a terminar cayendo. Bueno, esa sería la región en la que uno definiría como horizonte de suceso. Es decir, una región tal que para escapar de ahí uno necesita una velocidad mayor que la de la luz. Esa es la analogía con el agua, pero es exactamente eso que decía antes, ¿no? De que ese campo electrónico es tan intenso que si quiero comprarme un cohete para escapar, un agujero negro es aquel objeto tal que el cohete necesario para escapar de su superficie requeriría la velocidad de la luz para hacerlo. Buenísimo. Por ejemplo, si uno pudiese tomar la masa de la Tierra, todo el planeta Tierra, y comprimirla en un centímetro, una bolita de 1 centímetro, eso sería un agujero negro.
Porque en una bolita de 1 centímetro el campo gravitatorio sería enorme, porque recordemos que el campo gravitatorio va como 1 sobre radio al cuadrado, la fuerza gravitatoria. Toda la masa de la Tierra en 1 centímetro sería enorme. Entonces eso se convertiría en un agujero. Por eso no necesariamente tienen que ser muy masivos, tienen que ser, si no son muy masivos, tienen que ser muy densos. Buenísimo. Bueno, no sé si después se te puede pasar el mail. A ver, acá Maxi vuelve a preguntar. Adentro de los agujeros negros no se cumplen las leyes de la física. Esto significa que en este punto de singularidad no funcionan como las conocemos, si existe algún tipo de transformación o no se conoce al respecto. Es una buena pregunta. Déjame que te diga cómo, o sea, Penrose mostró asumiendo muy pocas cosas, asumió hay dos hipótesis más que son técnicas, pero que no vienen al caso, pero grosso modo asumió otras dos cosas, que la materia es positiva, como la energía es positiva, la materia ordinaria que conocemos, y también todas las energías que conocemos, la energía oscura, la materia oscura, todas tienen energía positiva. Y después que valen las ecuaciones de Einstein, que hasta donde sabemos son ecuaciones que están muy comprobadas experimentalmente. Ahora bien, asumiendo solo eso, él mostró que los agujeros negros se pueden formar y que adentro de ellos siempre hay lo que se conoce como singularidad, un punto donde las leyes de la física se quiebran. ¿Quiere decir esto que ese punto existe? Bueno, me dice, sí, no es lo que probó Penrose, no. Penrose probó eso partiendo de dos hipótesis. Una de ellas era la validez de las ecuaciones de Einstein. Quizá la manera correcta de interpretar el resultado de Penrose es mostrar, es decir, ven que en algún punto dentro del agujero negro las ecuaciones de Einstein dejarán de valer. La otra vez hablaba con Virasoro, él me preguntaba, ¿y por qué no aceptar la singularidad? Bueno, también es una posibilidad lógica, y él tiene razón, ¿por qué no? Entonces en ese caso tenemos que aceptar que en algún punto del espacio, quizás las leyes de la física se vuelven invencibles. Pero quizá yo creo que adhiero más a la idea de que lo que está diciendo el resultado de Penrose es, miren, no pueden ser las ecuaciones de Einstein válidas en todos lados, sino que en algún punto muy denso, adentro del agujero negro, muy cerca de su origen, del centro, en algún puntito las ecuaciones de Einstein van a tener que ser corregidas por otras que aún desconocemos, que sí hagan la física predecible. No sé si se te pueden después, porque por ahí, viste, siempre termina, alguien siempre me hace alguna pregunta, si se te pueden enviar preguntas después, si alguien quiere. Sí, mi email está online, yo no tengo nada que ocultar. No, está bien, pues ya tengo varios en el chat que me dijeron, no, me tuve que ir antes y qué sé yo. Dije, bueno, le voy a preguntar. Así es. José Gastón, la punta de lanza de la divulgación física en Argentina. Gracias a Gastón Gilbert. Y bueno, está bien, gracias. Bueno, y ya por ahí en algún momento, José, que te conozco ahora la cara, por ahí te vamos a enganchar en algún momento. No ahora, tranquilo, pero... y bueno, y quería... hola, muy interesante la charla. Una pregunta. ¿Qué hace que las leyes de la física en el agujero negro dejen de regir? Pregunta Pilar. Bueno, ahí el teorema de singularidad, para ser más preciso, lo que te dice es que las trayectorias de partículas que están ahí, en la relatividad general están descritas por unas curvas que se llaman geodésicas temporales. En algún momento esas geodésicas temporales son incompletas, es decir, o se cortan abruptamente o hay una cierta ambigüedad de cómo continuarla, ¿no? Entonces, Pilar, ¿sabés lo que es una en ese geodésica? sentido es impredecible la dinámica de la materia en ese punto. Pregunto La pues física te tenemos... dice cómo se mueven, dadas las condiciones iniciales, cómo se mueven las cosas. Bueno, la singularidad es un punto donde a partir de ahí no sabes cómo seguir. Claro. Se llama teoremas de incompletitud geodésica time-like también, pero bueno, lo mismo, singularidad por definición. Sí, te interrumpo, Gastón, porque tenemos público de todo tipo, chicos de secundaria y todo. Entonces, hay que hacer si hay que hacer alguna traducción, la hacemos. No, es una muy buena pregunta porque también es un poco para ser más preciso, ¿no? Vieron que cuando uno hace divulgación tiene que un equilibrio entre ser preciso y ser claro, ¿no? Tiene que mentir un poco. ¿Sí? Así está bien esta pregunta, así es claro. Bueno. Buenísimo. Bueno, la verdad, Gastón, a ver, gracias por la claridad, excelente para los que no saben, estoy maravillada.
magnífica charla. Sí, la verdad que coincido con todos los comentarios que están viniendo. Bueno, la verdad que como última charla del ciclo, excelente, se quedaron todos enganchados haciendo preguntas. La verdad, muchísimas gracias, Gastón. Bueno, ya les pasé el chivo, tenemos algunas actividades extras los próximos viernes relacionadas al eclipse. Y bueno, no sé si yo quiero hacer agradecimientos, bueno, al equipo, al astro equipo, Daniel, Claudio, que estamos trabajando, Diego, que también estuvo con la parte gráfica y la difusión, Néstor y Horacio, que están por ahí dando vueltas. Néstor creo que se fue a hacer un mandado. Y bueno, y también de vuelta a las autoridades de UNS que nos habilitaron este espacio del uso de Zoom institucional, por poder tener esta calidad de transmisión que la verdad es muy buena. Así que bueno, no sé si Claudio querés decir algo más. No, bueno, agradecerle a Gastón por la charla, estuvo buenísima. Gracias a ustedes, che. Y bueno, y esperamos en algún momento más adelante volver a invitarte, pues estamos siempre a la pesca de buenos charlistas. Y creo que teníamos un pedido por ahí de alguna charla de supercuerdas. No sé si hay algún experto en supercuerdas. Así que en algún momento ya charlaremos con alguien más para engancharlo para dar alguna charla de supercuerdas. Bueno, Bueno, sí, y cómo gracias no. a los participantes por venir. Perdón. Ok. No, que justo mañana doy una, pero no me acuerdo dónde. Pero bueno, cualquier cosa, nos vemos en Twitter y la anuncio. Mirá, si nos pasás el link, seguro que hay gente interesada, si nos pasás el link, que Carlos lo manda por teléfono, mirá, Sí. por correo. Sí. A los que Sí, son mañana alumnos de UNS, alguien que por ahí les puede robarles un ratito de clase y contarles, no sé si todos la conocen, es Lorena Nicolás, profe del área de física. Ella también sabe bastante, no está hoy presente, pero también si la cruzan cuando vuelva a la presencialidad, le pueden preguntar No a lean ella. el libro que escribimos con José acá abajo. Yo digo acá abajo porque José está acá abajo. Bueno, Bueno, les agradecemos a todos. Yo me tengo que ir a dar clases, así que, y los demás me imagino que tendrán también sus obligaciones, así que nos despedimos. nos vemos, che. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana para todos. Buen fin de Igualmente. semana. ¿Cómo desaparece la gente? Se van así, nos vamos quedando solos. El tiempo pasa, nos vamos quedando solos. Eso lo dirás por vos. Le estoy contestando a Carla que me hizo una pregunta. Bueno, mañana te mando, Carlos, el resultado de los... Dale. Buenísimo. Sí. Bueno, ya se nos fue Gastón también. Sí. Bueno, nos vemos, Dopo. Un abrazo. Hasta luego a todos. Parece que estoy haciendo escuela, yo también, ¿viste? ¿Por qué? Y porque